Buenas noches, todos hermanos, hermanas en Cristo y todos invitados para el estudio bíblico Apocalipsis. Hoy también por la gracia de nuestro Dios estamos aquí reunidos para seguir compartiendo la palabra parte del libro Apocalipsis. Sí, entonces vamos a orar para la continuación del estudio bíblico con el libro Apocalipsis. Sí, yo oro. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros aquí. Un día más aquí estamos reunidos para seguir aprendiendo más y más con el libro Apocalipsis, para que podamos entender más y más de la voluntad de nuestro Dios y el plan de Dios, y también de toda la situación con la cual pasamos aquí en la tierra. Y esperamos que Dios nos muestre más y más con su revelación para que tengamos mayor esperanza día con día en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El libro Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, si yo leo, el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente en este punto de la palabra donde leímos Apocalipsis capítulo 22, verso 11, sí, sí, realmente contiene mucha cantidad del mensaje de nuestro Dios. Sí, primero, ¿verdad? Siendo injusto nunca puede andar como justo. Siendo justo tampoco puede andar como injusto. Así que siendo el pecador no puede practicar ninguna justicia aceptable ante Dios, y siendo el justo tampoco pueden llevar una vida pecaminosa para, ¿verdad?, agradar al diablo tampoco, ¿verdad? Por eso realmente estamos en un mundo tan marcado, siendo justo como justo vive, siendo el pecador vive como el pecador. Y en cualquier situación en la cual esté puesto, ¿verdad? Dependido del corazón de uno viviría, ¿verdad? Como el justo, practicando la justicia, siendo el injusto, practicando la injusticia. Así está cada uno preparado. Por eso, realmente nuestra condición ante la presencia de Dios es muy importante. Siendo justo, realmente está bien dispuesto para vivir con la justicia de Dios y practicando la justicia. Siendo el pecador, está dispuesto también para vivir contra Dios, pecando día con día contra la voluntad divina del Señor. Porque ese asunto de llevar nuestra vida depende de cómo está en el corazón de uno, el espíritu de uno, y ahí se marca, ¿verdad?, en qué modo uno viviría al final. Por ejemplo, una serpiente nunca puede vivir como una vaca. Una vaca tampoco puede vivir como una serpiente jamás. Tomando el mismo agua del arroyo, ¿verdad? Si tomar agua, la vaca producirá siempre la leche, ¿verdad? Para alimentación para todos los seres humanos. Y tomando ese mismo agua del arroyo, la serpiente venenosa realmente va a producir el veneno, ¿verdad? Para matar a uno. Pero tomando el mismo agua, ¿verdad? Pero en el cuerpo de uno, como está uno, como es uno, se va a producir, ¿verdad? En un producto diferente, ¿verdad? Con mismo agua, la serpiente produce el veneno, pero la vaca produce la leche. Así que importante el corazón de uno, ¿verdad? Bien preparado para llevar la vida con la justicia y por ser justo. Si no, uno siendo injusto siempre va a llevar una vida pecaminosa constantemente, ¿verdad? Algo muy obvio.
Como tal está escrito en el libro Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por un hombre, Adán, el pecado ya entró en el mundo y por el pecado la muerte, que es el diablo, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Siendo uno pecador, inevitablemente tiene que ser dominado por el diablo, que es la muerte que ya entró en el mundo para gobernarlos sobre todos los pecadores. Uno gobernado por el diablo, ¿cómo no va a practicar la injusticia del diablo? ¿Cómo no va a vivir, verdad? Sujeto a Satanás, siguiendo los deseos y pensamiento engañoso que el diablo pone constantemente en uno. Bien manipulado uno ya está listo para vivir, ¿verdad? Porque ya uno pertenece al diablo como pecador o injusto. Pero uno siendo ya al final salvado del pecado, renacido, sellado del Espíritu Santo, llevaría una vida totalmente diferente que antes, ¿verdad? Cuando uno era pecador, vivía como pecador, siendo justo ya renacido, ya está listo para vivir como justo, practicando la justicia. Por eso realmente aquí nuestro Señor nos manda, ¿verdad? Y a lo justo, que practique la justicia. Apocalipsis capítulo 22, verso 11, como donde leímos hoy, ¿verdad? Dice así, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo practíquese todavía, santifíquese todavía, dice, ¿verdad? Por eso depende de lo que es uno practicaría, ¿verdad? Según lo que es. ¿Cuál es la contradicción tan grande, verdad, entre mucha doctrina que está hoy en día bien expandida para todo el mundo, verdad, siendo pecador y haciendo oración de fe, siendo pecador, cambiando su vida o pidiendo perdón día con día? Uno puede llevar y realmente una vida limpia o siendo pecador, verdad, pidiendo perdón día con día. ¿Qué pide? Señor, por favor, que ayúdeme para que no practique la misma maldad que yo hoy he pecado. Entonces uno orando así, que pasa después, el día siguiente pasa lo mismo, practica, ¿verdad?, la maldad que había practicado en el tiempo anterior. Por eso ahí se viene gran confusión y también hipocresía. Sin tener el poder, ¿cómo pueden practicar la justicia, verdad? Así que sin que tenga la justicia verdadera en el corazón de uno, nunca pueden practicarla verdaderamente. Teniendo el pecado con el espíritu inmundo, dominado por el diablo, ya arrastrado por el diablo, por Satanás, uno cómo podrían practicar la justicia verdadera. Imposible. Se pueden fingir, ¿verdad? Se pueden fingir como si fuera justo o practicara la justicia, aun siendo pecador, ¿verdad? Pero nunca pueden practicar la justicia verdaderamente, porque su espíritu es otra cosa que no es el mismo espíritu de Dios, ¿verdad? Que esté sentado en el corazón de uno como rey de uno, ¿verdad? Por eso, siendo injusto, practica la injusticia. Siendo justo, practica la justicia. Siendo hombre inmundo, ¿verdad? Siempre pueden llevar una vida inmunda. Siendo un hombre santo, siempre llevaría, ¿verdad?, una vida santa. Depende de lo que es, lo que está en el corazón de uno. Siempre practicaría, ¿verdad? Como resultado de ser justo, practica la justicia. Pecador, practica el pecado, realmente, ¿verdad? Por eso, hoy en día, ¿verdad? Ya estamos muy cerca con la segunda venida de Cristo. El mundo se oscurece más y más, se hunde más y más en maldad. Y también siempre, ¿verdad? Todos los seres humanos viven bajo dominio de Satanás, bien terriblemente, ¿verdad? Está mal, caminando, mintiendo, ¿verdad? Se adulterando, robando y también llevando una violencia, ¿verdad? Una otra forma. ¿Por qué? Son pecadores, están listos para pecar, ¿verdad? Pero aún, ¿verdad? Estamos ya en el tiempo ya final, casi final, porque ya está a punto de llegar nuestro Señor Jesucristo.
lo cual se muestra, ¿verdad? Por todas las señales indicativas del final del tiempo. Ya se nota en qué posición o en qué condición, en qué tiempo nosotros estamos ya, ¿verdad? Pero siendo justo siempre va a practicar la justicia. En el medio de situación dificultosa igual, ¿verdad? Siendo el justo va a practicar la justicia, siempre obedeciendo a la voluntad de Dios, oyendo la escritura y la practicaría al final también, ¿verdad? Por eso, siendo justo en el medio de persecución y tribulaciones, siempre va a hacer lo mismo que hace en el tiempo común, ¿verdad? Y corriente, tal como hoy en día, ¿verdad? Estamos así, ¿verdad? En el tiempo de tranquilidad, en el tiempo de gracia, en el tiempo de la dificultad y tribulación y persecución. Igualmente, siendo justo, practicaremos la justicia constantemente. Por eso la palabra del Señor dice, segunda Timoteo capítulo 3, dice una palabra, un poquito vamos a profundizar. Segunda Timoteo capítulo 3, dice así, versículo 9, ya no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquello. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, con longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pues aquí están hablando tremenda situación, ¿verdad? Y sí, como dice el versículo 13, más los malos hombres, pecadores, ¿verdad? Injusto, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Como que los, ¿verdad? Injustos, los pecadores están bien dispuestos para llevar una vida mala, una vida sucia, una vida, ¿verdad? Pecaminosa. Por eso no practican hacia el pecado día con día, ¿verdad? Pero siendo justo ya otro sentido, aunque vienen persecuciones, tribulaciones en diferentes lugares, diferentes ciudades, en diferentes naciones, siendo justo, realmente ellos practican la justicia de Dios. Como que ellos practican la justicia de Dios, muchos que están alrededor de uno no están, ¿verdad? Mirando con buena cara, ¿verdad? Porque son muy diferentes a uno. Entonces ellos persiguen siendo pecadores, ¿verdad? Persiguen a lo justo por vivir limpiamente, santamente, justamente ante la presencia de Dios con temor y temblanza. Entonces ellos persiguen, ¿verdad? Apóstol Pablo fue perseguido, ¿no? ¿Verdad? Como tal, apóstol Pablo aquí menciona, escribiendo esta carta, ¿verdad? Segunda Timoteo, a su hijo espiritual, llamado Timoteo, dice, versículo 11, persecuciones, no, sí, poquito antito, 9, más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Tú has seguido cuál? Timoteo, has seguido mi doctrina. Si realmente esa doctrina que llevaba apóstol Pablo no era suya, sino la de Dios, ¿verdad? Por medio de apóstol Pablo fue revelada esa doctrina divina del Señor, ¿verdad? Pues aunque se menciona mi doctrina, esa doctrina no es doctrina personal de Pablo, sino la de Dios, la que fue mencionada y enseñada a Timoteo por medio de apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso, pero tú has seguido mi doctrina y conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Hubo persecución, ¿verdad? En Antioquía, en Iconio
en Listra. Más bien en la Listra, el apóstol Pablo fue apedreado hasta llegar a morir. Viéndolo, ¿verdad? Los de en la ciudad de Listra, ¿verdad? Viendo que Pablo ya está muerto, lo sacaron afuera y lo echaron fuera de la ciudad, ¿verdad? Y los hermanos de Listra, ¿verdad? Entonces, viendo a Pablo, que estaba ya muerto, rodeados. Entonces están con gran tristeza, con gran dolor en el corazón, ¿verdad? Pasando un poquito de tiempo, apóstol Pablo se despertó. Se lo hubiera, ¿verdad? Así, inquieto, sin respiración, sin movimiento del corazón, hubiera sido sepultado más bien, ¿verdad? Pero antes de llegar a ese punto de sepultarlo, Pablo ya se despertó, como dice apóstol Pablo, ¿verdad? Segunda Corintios capítulo 11 verso 1 para adelante, están hablando como si fueran de tercera persona. Él está contando un testimonio. No sé, dice, él estaba fuera del cuerpo, en el cuerpo, no sé, pero yo conozco un varón que se fue al tercer cielo y encontró ahí con Jesucristo y escuchó la palabra inefable. Así que Pablo, ¿verdad? Realmente llegó al tercer cielo, al paraíso, para encontrar con Cristo y pero no saber, ¿verdad? Estaba en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Pero él llegó al tercer cielo hasta encontrar con Cristo Jesús, ¿verdad? Escuchando la palabra inefable. Más bien, apóstol Pablo no tendría nada gana de volver a su cuerpo, ¿verdad? Ya sangrentado y bien, ya demorado, ¿verdad? Y también bien quebrantado y herido. Más bien quiere estar, ¿verdad? Con Cristo siempre, para siempre. Pero Señor Jesucristo, ¿verdad? Y se lo ya mandó, ¿verdad? Apóstol Pablo a su cuerpo de nuevo. Él tiene que ya volver. Se despertó, ¿verdad? En el medio de tacho de basura o basurero, ¿verdad? Fuera de la ciudad Listra, Pablo fue levantado y entró en la ciudad Listra. Ahí están todos los hermanos bien asombrados, bien asustados. Pablo así tan perseguido hasta ser apedreado, casi llegar a la muerte. Pero ¿qué está haciendo Pablo? Sigue predicando en la ciudad Listra y consolando el corazón de todos los hermanos que estaban en la ciudad Listra, diciendo que para llegar hasta el reino del Señor tenemos que pasar muchas persecuciones. Así, Pablo, más bien consolando a todos los hermanos de la ciudad Listra, él continuaba con su viaje misionero. Qué raro, ¿no? Apóstol Pablo está ya bien perseguido, bien maltratado, bien golpeado, bien herido, casi ya llegar hasta la muerte. Entonces, bien despertado, él debería hacer otra cosa, evitando, escapando de esa persecución y tribulación y dificultad, ¿no? Pero Pablo más bien se siente muy, ¿verdad? Contento, muy gozoso. Y también se siente, ¿verdad? Muy glorioso también por ser perseguido por el Señor Jesucristo. Y después de haber pasado esa situación, apóstol Pablo llegó hasta el tercer cielo, encontrando con Cristo Jesús, escuchando la palabra inefable, él volviendo de nuevo en su cuerpo y se levanta y llegando otra vez, entrando otra vez en la ciudad Listra, donde, ¿verdad? Acaba de ser, ¿verdad? Apedreado, otra vez entrando en la ciudad Listra, él seguía predicando la palabra del reino de Dios y consolando a todos los hermanos que estaban en la ciudad Listra. ¿Cómo suena? Pablo, por la persecución, por la tribulación, por padecimiento, jamás él tuerce el camino por donde debería caminar conforme a la voluntad de Dios. Así que Pablo está bien dispuesto, ¿verdad? Para ser perseguido, tribulado, bien golpeado, apedreados y perseguidos hasta llegar a la muerte, pero cómo él está dispuesto para seguir evangelizando y formando la iglesia en diferentes ciudades y naciones para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo está ya sentado en el corazón de Pablo. Entonces, Pablo, según, ¿verdad? El dominio del Espíritu Santo, él está actuando la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?
Por eso la persecución y tribulaciones o padecimiento, ninguna situación dificultosa pueden interrumpir, ¿verdad? Lo que está haciendo apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dominado por el Espíritu Santo, jamás. Por eso lo que es uno final lo practica. El justo practica la justicia. Apóstol Pablo como el justo, ya sellado del Espíritu Santo, según su convicción y fe, él practica, predicando el Evangelio de Cristo. Cada vez que él predica el Evangelio, eso es lo que él consideraba. Si yo no predico con esta alma, con otra, ¿verdad? Ella nunca podrán entrar al reino del Señor. Como que mi Señor Jesucristo murió en la cruz para salvar a mí, tanto a mí como a todos ellos. Entonces ellos por falta del conocimiento no puede creer, por falta de fe, no puede entrar en el reino del Señor. Por eso cae muy, ¿verdad? Mal a nivel de persecución y tribulación y padecimiento contra él, pero Pablo brinca. Apóstol Pablo, brincando sobre todo ese obstáculo, él sigue predicando el evangelio del reino de los cielos, del Padre Santo. Por eso, ¿verdad? Apóstol Pablo, como tal, es el justo, practica la justicia. Tal como renació, él practica, ¿verdad? Según la voluntad del Espíritu Santo que mora en él. El libro Romanos capítulo 8, verso 1 dice, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién es el que anda conforme a la carne? Pecadores. ¿Quién es el que anda conforme al Espíritu? El justo. Entonces, conforme a la carne, conforme al pensamiento carnal y deseo carnal, ¿quién anda practicando el pecado? El pecador. El justo, ya sellado del Espíritu Santo, negando, ¿verdad?, su carnalidad, ¿verdad? Y sigue al paso del Espíritu Santo. Por eso anda conforme al Espíritu y al Espíritu Santo. Por eso lo que está en el corazón final lo practica. Por eso siendo pecador, jamás pueden practicar, ¿verdad?, la justicia. Siempre, ¿verdad? Ahí está la justicia falsa, ¿verdad? Hipocresía. Se finge como si fuera justo siendo pecador, pero siempre, ¿verdad? Uno practicaría el pecado y la maldad constantemente contra Dios, ¿verdad? Por eso, lo más importante ante la presencia de Dios es el cambio interior, cambio espiritual, internamente, ¿verdad? Uno debería ya llegar a ser renacido, sellado del Espíritu Santo, así radicalmente debería ser transformado, convertido y totalmente cambiado en ser justo para practicar la justicia, sino nunca puede lograr practicar la justicia siendo pecador. Por eso, aunque era tan perseguido, apóstol Pablo, nunca dejan de practicar la justicia de Dios, la palabra de Dios, la obediencia a Dios y conforme a la escritura, ¿verdad? Él está listo para practicar la justicia de Dios, porque el Dios mora en su corazón. Por eso en el medio de persecución, Pablo nunca niegan a Cristo, ¿verdad? Sino y a sí mismo, a su carne, pero sigue para adelante. Hoy en día, ¿verdad? Realmente nosotros también, siendo justos, practicaremos la justicia constantemente, ¿verdad? Como apóstol Pablo en esa época con gran tribulación, él practicaba la justicia, haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo a la escritura, a la palabra de Dios, tal como debe ser, ¿verdad? Por eso aquí, y en el medio de, ¿verdad?, tribulación, y por eso él manda, ¿verdad?, al apóstol Pablo, ¿verdad?, manda al hijo, ¿verdad?, espiritual Timoteo, diciendo esto. Versículo 12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice. ¿Quién padecerán en persecución? Todos los que quieren vivir piadosamente. Todos los que quieren pecar, no. Todos los que quieren llevar una vida pecaminosa, practicar el pecado, no. Todos los que quieren vivir piadosamente.
Piadosamente, qué quiere decir? Según el característica santo de Dios, ¿verdad? Uno quiere llevar una vida limpia, sana, santa, justa, conforme a la guía del Espíritu Santo. Serán perseguidos, dice, en el mundo. Porque el mundo, diablo, domina. Están llenos de pecadores injustos. En el medio de todos los pecadores injustos que están dominados por el diablo, cada justo quiere vivir piadosamente. ¿Cómo no será perseguido? ¿Cómo no será tribulado? ¿Cómo no será, verdad, maltratado por medio de ellos por sus persecuciones, verdad? Por eso, realmente, y aún siendo justo, bien perseguido, pero nunca dejan de practicar la justicia, porque para esto ya renacimos en Cristo nuestro Señor, Jesucristo. Por eso, segunda palabra del Señor, ¿verdad? Siempre nos da esa, ese avance en nuestra vida constantemente, según la Escritura. Como dice el verso 14 de 2 Timoteo capítulo 3, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas con escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso, ¿verdad? Esta escritura consagrada, la escritura, la Santa Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios nos ha, ¿verdad? Nos ha dado, ¿verdad? Gran bendición. Como tal dice verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, la que ya tenemos como justo hoy en día, ¿verdad? Por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, toda la palabra de Dios, ¿verdad? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso la palabra de Dios nos ampara día con día, nos ayuda día con día, ¿verdad? Porque esa consagrada escritura, ¿verdad? Y toda la escritura es inspirada por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, dice, en justicia de Dios. Cómo actuar siendo justo, cómo practicar siendo justo en justicia de Dios. La Biblia, la consagrada escritura, realmente nos enseña por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso el Espíritu Santo de Dios que mora ya en nuestro espíritu, como nuestra buena conciencia se acompaña muy bien con la palabra, con la escritura sagrada de Dios, según la inspiración del Espíritu Santo. Por eso cada vez que nosotros chequeamos, ¿verdad? Lo que ocurre en nuestro corazón, ¿es ese de Dios o no? Ya por la escritura uno puede comparar todo lo que ocurre en su corazón para no caer en error, ¿verdad? Porque todo lo que el querer, ¿verdad? Todo el querer que produce el Espíritu Santo nunca hará contra la consagrada escritura, la Santa Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Pues cada vez que lee la palabra del Señor, el Espíritu Santo conmueve mucho más a uno para que haga el bien, como el justo practique la justicia. Siendo santo, ¿verdad? Santifíquese, ¿verdad? Hasta su vida cotidiana, hasta su vida, hasta su obra que lleva diariamente, ¿verdad? En esto el Espíritu Santo nos ayuda y apoya, y la Escritura y nos ampara, y como lámpara de Dios para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino, ¿verdad? Pues en este sentido, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y la Escritura realmente bien unido nos ampara a nosotros que somos justos o que practiquemos la justicia de Dios en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo y la Escritura sagrada de nuestro Dios nos amparan, nos ayudan constantemente, ¿verdad? No solamente para que nosotros fuéramos salvos
y justificado por la fe en Cristo Jesús, sino a nosotros perfeccionan. Por eso acá dice verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice. Por eso, la consagrada escritura, la Santa Biblia, la palabra del Señor que ya nosotros oímos, aprendimos y estudiamos y la leemos siempre, ¿verdad? Nos ayuda para que nosotros seamos perfectos a nivel de nuestra obra, a nivel de nuestra vida constantemente, ¿verdad? Por eso verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, ya siendo santo, siendo justo, renacido, el hombre de Dios, ¿verdad? Pero la consagrada escritura, ¿verdad? Y nos ayuda enteramente preparado para toda buena obra. Siendo justo, no practica el pecado, más bien las buenas obras únicamente, ¿verdad? Por eso, ya siendo justo nueva criatura, sellado del Espíritu Santo, está bien ya preparado para hacer buenas obras, buena práctica, buena vida, una vida justa, santa, limpia. Para esto somos llamados por nuestro Señor Jesucristo y estamos ya bien preparados para practicar la justicia. ¿A quién dice esta palabra? Al hombre de Dios, al justo renacido. Señor dice que ya está bien preparados para practicar la justicia. Siendo pecador, no cabe en este punto, ¿verdad? Por eso, siendo pecador, el primer paso es, debería ser renacido. Siendo renacido ya, sellado del Espíritu Santo, si ya uno puede practicar la justicia de Dios. Por eso, ¿verdad? Absolutamente es mentira, ¿verdad? Alguien si busca alguna persona busca la salvación por medio de obra de uno, ¿verdad? Quiere ser salvo, mantener la salvación. Mentira. El pecador ya está dispuesto para pecar. Uno que está bien dispuesto para pecar, ¿cómo pueden llegar a ser justo practicando la justicia? Nunca jamás puede ocurrir esto. ¿Oh? El pecado practica el pecado. El pecador, ¿verdad? El pecador practica el pecador. El justo practica la justicia únicamente. Aunque viene gran persecución y padecimiento y dificultad, en el medio de toda esa situación bien complicada, el justo aprende de obedecer. Como nuestro Señor Jesucristo, nacido ya del Espíritu Santo, por lo cual Cristo no ocupaba serle renacido como ustedes, como yo, como todo el mundo, que nacimos con el pecado por un hombre Adán, pero Cristo desde que nace ya con un cuerpo, pero sin pecado. Porque por el Espíritu Santo fue concebido un hijo en el vientre, un cuerpo en el vientre de María, ¿verdad? Entonces Cristo, por el Espíritu Santo, teniendo el cuerpo, nace como, ¿verdad? Humanizado, encarnado, pero santo, justo, perfecto. Por eso Cristo nunca practica el pecado. Final, Cristo, ¿verdad? Y cargado el pecado del mundo, como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, tal como dice San Juan capítulo 1, versículo 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo bautizado en su primer bautismo en el agua del río Jordán. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Quitó el pecado del mundo en un día. Cargado el pecado del mundo en su cuerpo. Tal como dice Zacarías capítulo 3, verso 9, el rey de los ejércitos y dijo, dice, ¿verdad? Quitaré el pecado de la tierra en un día. Pero Cristo en su primer bautismo, como él, el Cordero de Dios, él quitó el pecado del mundo, ¿verdad? Y luego él tuvo que cancelar la paga del pecado del mundo que ya está puesto en su cuerpo, por lo cual Cristo, como el Cordero de Dios, cargado el pecado del mundo, ya está yendo hacia el matadero, ¿verdad? Cristo está yendo hacia el matadero, el Cordero para el matadero. Final, Cristo humildemente, mansamente, ¿verdad? Tomando la sentencia que viene de lo alto del Padre y morir crucificado. Cristo llegó hasta la muerte, ¿verdad? Crucificado, morir terriblemente mal, pero maltratado. Pero Cristo nunca se queja, Cristo nunca se revela.
Cristo nunca se desobedece contra el Padre, tal como es el santo, el justo, perfecto, y él, ¿verdad? Total, humilde y manso, Cristo murió en la cruz para la cancelación del pecado del mundo entero que ya está puesto en su cuerpo. Cristo final, antes de morir, dice ya una declaración, ¿verdad? Consumado es. Cristo murió bañado en su sangre, bautizado en su propia sangre, por la cancelación del pecado que ya está puesto en su cuerpo, ¿verdad? Por eso Cristo, ¿verdad? Siempre practicaba la justicia, la santidad y perfección. Por el Espíritu Santo que mora en él, ¿verdad? Él está listo para hacer esto, para practicar esto únicamente. Pero, ¿verdad? Siendo pecador nunca puede lograr así, ¿verdad? Siempre, por una u otra manera, siempre busca cómo pecar, siendo pecador. Siendo justo, siempre busca cómo hacer la justicia únicamente. Si viene padecimiento, persecuciones, tribulaciones, buena, ¿verdad? Sí, situación tan, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Humillar a uno. Ahí practica ¿qué? La obediencia conforme a la voluntad de Dios. Por eso Hebreo capítulo 5, verso 8 dice, el libro Hebreo capítulo 5, versículo 8, aún dice, y aunque era hijo Cristo, ¿verdad? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo que aprendió la obediencia en el medio del padecimiento. Cristo no obedecía, ¿verdad? En el medio de una situación tan fácil y cómoda, no. En el medio del padecimiento, Cristo aprendía de obedecer, negando a sí mismo, seguir la palabra, seguir la justicia del Padre, seguir, ¿verdad? Toda la escritura, la voluntad divina del Padre. Por eso Cristo cuando fue bautizado por medio de Juan el Bautista, ¿qué dice? Como que Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Cristo respondió. Jesús le respondió a Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Cristo está interesado de cumplir toda justicia. ¿Qué es toda la justicia? Toda justicia. No la justicia, sino toda justicia. Toda la palabra tal como está escrita en el Antiguo Testamento, como la promesa de Dios, como el plan de Dios, como la palabra profética del Padre Dios con respecto a Cristo. Toda esa palabra debería ser cumplida por Cristo, sin filtrarse ni un mínimo, ¿verdad? Letra, ni un punto, ni un tilde. Debería ser cumplida de una forma perfecta. Todas las palabras de Dios divina, absolutamente, por medio de la vida y obra de Cristo Jesús. ¿Qué palabra cayó sin cumplirse por medio de Cristo? Ninguna. Por eso Cristo cuando dijo consumado es, está hablando que ya está declarado, ¿verdad? De que se está cumplido todo por la obra perfecta de Cristo. Para esto Cristo vino hace 12,000 años, para cumplir toda justicia. El justo justifica, el justo practica toda justicia. En el medio de padecimiento, Cristo aprendió a obedecer más y más, con buena negación consigo mismo, para cumplir toda justicia siempre. Así que hoy en día, sellado del Espíritu Santo de Cristo, ¿cómo viviría? Siendo justo, ¿practica el pecado? No. Siendo justo, practica la justicia únicamente. Por eso, Primera Juan también dice, ¿verdad? Primera Juan, capítulo 5. Dice, ¿verdad? Primera Juan, capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia, indiscutiblemente, ¿verdad? Toda injusticia es pecado, sí o sí, ¿verdad? Pero hay pecado no de muerte. Y toda la injusticia, ¿verdad? Realmente por nuestro Señor Jesucristo fue cancelado, ¿verdad? Y alguna justicia, ¿verdad? Alguna injusticia
Por ejemplo, acá están hablando toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué será primero, verdad? El pecado de muerte. En este caso es muerte, ¿verdad? Significa de que uno ya está listo, ¿verdad? Para fuego eterno, para el fuego eterno. Entonces, y tal como el Señor Dios dijo, poquito vamos a profundizar ese punto para que uno no se confunda, ¿verdad? ¿Qué es entonces el pecado de muerte? ¿Qué es el pecado no para muerte? En este punto, sí, un poco delicado, ¿verdad? Que todo tocamos esto de fe, vamos a pasar, ¿verdad? Ya para avanzar, ¿verdad? 18 y 19. Primero pasemos un poco, San Marco capítulo 3. El libro San Marco capítulo 3 dice, versículo 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es el reo del juicio eterno, el juicio, castigo eterno, que es la segunda muerte, ¿verdad? Entonces aquí están dividiendo dos tipos de pecados, ¿verdad? Los pecados perdonables y también un pecado imperdonable. Serio, serio problema este, ¿verdad? Cuando uno se engancha o comete el pecado imperdonable, entonces uno está ya confirmado para la muerte, para el fuego eterno. Final, no podrá entrar al reino de Dios. Final, ¿verdad? Muy delicado este punto. Hoy en día, sin darse cuenta, muchísima gente está cometiendo pecado para la muerte, sin darse cuenta. Muchos, según uno, cree muy bien. Según uno, ¿verdad? Podrán entrar al cielo. Según uno, ¿verdad? Ya está plenamente, está seguro para llegar al reino de Dios, dice. Pero según el punto de vista de la Escritura, con la cual el Espíritu Santo habla uno. Y final, tomándola, Cristo sentado en el trono blanco va a juzgar al mundo entero, ¿verdad? Que resucitan muertos, ¿verdad? En segunda resurrección. ¿En qué condición? En condición de ser pecadores ellos. ¿Verdad? Entonces, Cristo abriendo la Biblia, ¿verdad? Abierto los libros, dice, Apocalipsis capítulo 20, verso 11 hasta 15. Conforme a tal como está escrita en el libro de Dios, Cristo toma el juicio y entonces todos que son pecadores según el pecado para muerte, ¿verdad? Van a caer a donde? Al fuego eterno. No hay otra opción. Por eso aquí seriamente nosotros tenemos que profundizar cuál es el pecado, cuál es los pecados, ¿verdad? Perdonables. ¿Cuál pecado es imperdonable? Sino que cae en el leo del juicio eterno, el castigo eterno, en la maldición eterna. Por eso aquí nos menciona bien, ¿verdad? San Marcos capítulo 3, versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Todos los pecados significa el pecado del mundo que Cristo ya quitó. San Juan capítulo 1, verso 29 dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué declaró Juan el Bautista con respecto a Cristo, quien se acerca a él? Y siendo bautizado, ¿verdad? Cristo sale del río Jordán, ¿verdad? En el momento de que Cristo iba a ser bautizado por Juan Bautista, Juan declara, predica del bautismo de Jesucristo, diciendo que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Cristo quitó el pecado en el medio del río Jordán siendo bautizado por Juan, el pecado del mundo. ¿Qué es el pecado del mundo? Todos los pecados de los hombres y mujeres y de antes y de ahora y futuro también, ¿verdad? Todos los pecados y sus blasfemias, dice. Pues ahora verso 28 de San Marcos 3. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados. Para esto Cristo vino, ¿verdad?
a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean, cualquier blasfemia que se incluya en el pecado del mundo, serán perdonados, ¿verdad? Así, perdonables por la sangre de Cristo una vez para siempre. Pero existe el pecado para muerte, existe el pecado, ¿verdad? Que lleva a uno en el reo del juicio eterno. Verso 29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, imperdonable, ¿eh? ¿Qué es? Sino que es el reo de juicio eterno. Pues aquí están hablando blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? El cual es el pecado para, ¿verdad? Ya, reo, para hacerle reo del juicio eterno. Hebreo capítulo 10 está mencionando algo muy importante, cómo es, ¿verdad? Lo que atestigua el Espíritu Santo después de haber muerto nuestro Señor Jesucristo y a todo el mundo entero. Por supuesto, desde Adán, esta declaración, esa promesa del Cordero de Dios que iba a salvar al mundo por su sangre, ¿verdad? Ya estaba mencionado. Cualquier persona, ante y ahora o futuro, por la fe llegan a ser salvo, oyendo el testimonio del Espíritu Santo. O, ¿verdad? La escritura tal como está revelada según la voluntad de Dios, según la revelación de Dios, por fe, uno puede llegar a ser salvo. ¿Por fe en qué? En el evangelio de Cristo, quien nos salvó una vez para siempre. Como dice Hebreo capítulo 9, 12, no por sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que Cristo con su sangre derramada, ¿verdad? Una vez para siempre, no se salvó ya, una vez para siempre. Esto es lo que testifica, o esto es lo que atestigua el Espíritu Santo al mundo entero, para que oiga y crea. Por la fe llegue a ser salvo. Por eso el Espíritu Santo constantemente está atestiguando, diciendo, como dice Hebreo capítulo 10, el libro Hebreo capítulo 10, versículo 15, y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, después de haber venido nuestro Señor Jesucristo y cargado nuestro pecado y murió en la cruz y resucitó y volvió al cielo, Él envió a su Espíritu Santo el día Pentecostés, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo está testificando de que ya está cumplida la salvación una vez para siempre por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eternamente ya está cancelado todo nuestro pecado ya una vez para siempre. Esto es lo que atestigua el Espíritu Santo constantemente, ¿verdad? Pues el verso 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El Espíritu Santo atestiguándonos de que ya estamos perdonados una vez ya para siempre, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo, la cual fue derramada, ¿verdad? Por la cancelación de todos nuestros pecados una vez para siempre, para que todos nosotros ya pudiéramos entrar en el reino de Dios. Entonces ya está cumplida la salvación, se está consumado el pecado del mundo entero por la cancelación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que responder ante Dios? Por la fe, por la fe, creyendo en que ya está todo cumplido por nuestro Señor Jesucristo, y lo cual testifica, atestigua el Espíritu Santo, oyéndolo, creyendo. Por la fe uno puede ser sellado del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es entonces el pecado fatal, imperdonable? Oyendo el testimonio del Espíritu Santo, oyendo la Escritura, tal como está escrita, viene revelada según la voluntad de Dios, y conociendo que Cristo ya murió en la cruz, canceló una vez para siempre por todos nuestros pecados. Pero no creen. Ese pecado de no creer, ese pecado de rechazar el evangelio de la sangre de Cristo, la confirmación total de nuestra salvación eterna. Entonces, ¿cómo haría uno?
uno rechaza. Ya está todo servido, sírvase, pero no, gracias, uno no come. Uno dice que tiene sed, por eso se le da agua, pero no quiere tomar agua. Entonces, ¿cómo puede quitar su sed? ¿Cómo quitar su hambre? Si ni come ni toma agua. Igual, ya está servida la salvación por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya, una vez para siempre. El Espíritu Santo atestigua, uno dice, pero uno blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cómo? Rechazando ese testimonio, no creyendo, o creyendo otra doctrina que no basa, ¿verdad?, para dar en la santa palabra de Dios, según doctrina de hombres, según enseñanza de hombres, según tradición de los hombres. Muchos creen, como judíos practicaron así y cometieron un error mortal. Este pecado, creyendo una doctrina contra la palabra de Dios que dice que ya Cristo una vez para siempre nos salvó ya, ¿verdad? Pero uno no acepta, no cree. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado de muerte, el pecado mortal, imperdonable. Pues hoy en día mucha gente está practicando esto, mucha gente está pasando en esto, ¿verdad? Congregan toda la vida, predican y también creen y ofrendan. Hacen de todo, ¿verdad? Pero al final no creen en el Evangelio de Cristo, el testimonio del Espíritu Santo, ¿verdad? Sigue pidiendo perdón día con día, como si no hubiera muerto nuestro Señor Jesucristo, como no hubiera pagado, cancelado la paga del pecado del mundo entero por gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por no creer, sigue pidiendo perdón ante Dios. Perdóname, dice. Entonces, ¿cómo Dios hará? Otra vez enviar a su Hijo Jesús y matarlo en la cruz de nuevo. Así que es el pecado de muerte, es no creer en el Evangelio hecho ya por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En este caso uno está fuera, ¿verdad?, de la bendición de Dios, cometiendo el pecado mortal y imperdonable, ¿verdad? Por eso en este caso ya rápidamente uno tiene que arrepentirse que está mal ubicado, reconociendo que está mal, rechazando toda doctrina que ampara su incredulidad y final que reconozcan, tal como está muerto pecador ante Dios, y oigan el evangelio verdadero y que reciban la salvación por la fe únicamente, para no caer más en este pecado de muerte, como menciona Primera Juan, ¿verdad? Capítulo 5. Ese es lo que es, sí, dice aquí, versículo 17, toda injusticia es pecado. Así que toda injusticia es el pecado que pertenece al pecado del mundo que Cristo canceló una vez para siempre con su sangre, ¿verdad? Pero hay pecado de, no de muerte, ¿verdad? Entonces hay pecado de no muerte, también hay pecado de muerte, que no creen en el Evangelio de Cristo. Verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, está hablando de renacido del Espíritu Santo, ¿verdad? No practica el pecado. ¿Qué practica entonces el justo? Practica la justicia únicamente. Pueden caer en error, porque uno que es justo, justificado por la fe, no por su obra es justificado, sino por la fe. A nivel de práctica, a nivel de verdad, obra puede error a él, ¿verdad? Pero no practicaría, así no dedicaría para pecar, siendo justo. Rápidamente sacando su pata, ¿verdad? Por ejemplo, un cordero, una oveja, carnero, en el rebaño del Señor Jesucristo, siguiendo al paso del pastor, se cae en su pie en un barro, no estaría disfrutando como cerdo, sino sacando rápidamente su pata, ¿verdad? Y agitando así, ¿verdad? Y salpicando así para sacar todo, ¿verdad? Mínimo, ¿verdad? Barro que está metido en su pezuña hendida, ¿verdad? Sacando y seguir pisando y tierra sólida, seguir paso del rebaño del pastor, gran pastor llamado Jesucristo. Pero pueden caer en un momento, pero no sigue, no practica. Porque el justo ya está bien preparado para practicar la justicia, como dice acá verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado,
pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. 19. Sabemos que somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Pues aquí están separando totalmente. Los que son ya renacidos, sellados del Espíritu Santo, son de Dios. Practican la justicia como justo, ¿verdad? Pero los injustos, los pecadores practican su injusticia y su inmundicia, porque su espíritu nunca fue transformado, ¿verdad? Para desear hacer lo bueno según el punto de vista de Dios. No lo hace, ni lo puede hacer. Por, ¿verdad? Inconversión todavía interna, el espíritu de uno, ¿verdad? Por eso, y aquí nosotros podemos ver, como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, ¿verdad? Así que por sí no puede cambiar hasta que venga, ¿verdad? El evangelio por medio de los santos, predicadores sellados del Espíritu Santo, amparados por el Espíritu Santo, por si uno no puede ser cambiado, ¿verdad? Por eso, y el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Para esto ya está preparado el justo. ¿Oh? Y el que es santo, santifíquese todavía hasta su vida, hasta su obra, hasta su vida cotidiana. Para esto ya está ya dispuesto, como que es el santificado ya. Ahora ya nosotros estamos ya muy cerca con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, siendo santo, siendo justo. Cómo practicar su vida cotidianamente. En este punto tenemos que estar bien cuidadosamente, ¿verdad? Y llevando nuestra vida para no caer en ningún error, en ningún, ¿verdad? Realmente equivocación. El diablo es tan astuto, puede engañar con mínima cosa. No dejar nunca lugar al diablo, para que el diablo nunca juegue con nosotros. Por eso siempre bien despiertos, bien pendientes, bien activos en seguir paso con obediencia conforme a la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué nosotros congregamos fielmente? Porque Dios nos manda que congreguemos. ¿Por qué nosotros predicamos, ¿verdad? El Evangelio. El Señor nos manda que prediquemos el Evangelio. ¿Por qué nosotros ofrendamos? Porque Dios nos manda que ofrendamos. Por eso ofrendamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros materiales. Porque nosotros, ¿verdad? Y oramos, porque nos manda que oremos sin cesar. Porque nosotros damos gracias al Señor, porque Dios nos manda que estemos dando gracia en todo. Porque nosotros, ¿verdad? Y realmente llevar nuestra vida cotidiana limpia, santa, justa, porque el Señor nos manda que vivamos así, limpiamente, santamente, justamente. Dios nos manda. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos lleva para el camino de la obediencia, conforme a toda la escritura santísima de nuestro Señor. Ahí viene felicidad, ahí viene libertad, ahí viene el gozo verdadero en el corazón de todos nosotros justos. Por eso, ¿verdad? Y ningún injusto pueden practicar la justicia que practican el justo. Ningún, ¿verdad? El pecador pueden practicar santidad que practican el santificado sellado del Espíritu Santo. Por eso todo su mundo absolutamente está separado. Por eso siempre cada justo con no justo, formado como iglesia el cuerpo de Cristo, congregando toda la vida hasta que venga Cristo. Y todos los pecadores con sus pecadores, apartados del cuerpo de Cristo. Ellos practican injusticia y maldad en toda la vida, dominado por el diablo. Por eso, dos mundos nunca se mezclan. Así que los creyentes incrédulos nunca se mezclan. La luz, las tinieblas nunca se combinan, ¿verdad? Nunca jamás, ¿verdad? El templo y el diablo, ¿verdad? Se unen a poco, separados, una forma total y eterna. Pues nuestra
evangelización diaria, nuestra predicación diaria es invasión contra Satanás para rescatar a los pecadores que están bajo dominio de Satanás, ¿verdad? Con el poder del evangelio y rescatándolo, ¿verdad? Con apoyo del Espíritu Santo para que ellos sean parte de nosotros siendo santificados, parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia y ven al Señor. Esto es la misión que nosotros llevamos día con día hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, pero siempre bien congregado, fielmente, si no se debilita. Un pescador fuera de la barca no funciona su pesca, porque ya está hundido, ¿verdad? Cristo llamó a Pedro como pescador de hombres, pero ¿cuál es su ubicación cotidiana, permanente, hasta que venga Cristo? En la barca, en la iglesia de Cristo debería estar cada pescadores para pescar, ¿verdad? Sobre el mundo, pescarán muchos hombres hundidos en el mundo por su pecado. Por eso hay este gran secreto y sabiduría, ¿verdad? Para continuación de pesca espiritual, rescatando alma constantemente. La congregación, ¿verdad? Permanencia en la iglesia. Cada pescador en la barca del pesca, ¿verdad? Pueden pescar mucho sobre el mar, ¿verdad? Al mucho que está hundido en el mar. Por eso, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, siempre bien congregado fielmente y seguir la misión de rescatar alma. Ahí Dios nos bendice día. Sí, no nos olvidemos que esta palabra que el Señor dice, el libro Apocalipsis capítulo 22, verso 11. El justo practica la justicia. El inmundo, ¿verdad? Siempre sea inmundo, todavía. El injusto todavía sea inmundo todavía, hasta que sean rescatados por el poder de Cristo, en medio de su santo justo de la iglesia de Cristo, por el evangelio de Dios. Sí, hoy hasta aquí vamos a oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros, como ya santificado, justificado por la fe en el evangelio de Cristo. Señor, los dirige para mayor bendición, con buen crecimiento y madurez para poder llevar el evangelio para rescatar a muchas almas y llevando nuestra vida con victoria, con triunfo sin cesar, para la gloria del Señor, para buen testimonio en nuestra vida, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, para que alcancemos la corona de justicia. Ocupamos, Señor, nuestra vida cotidiana con santidad, practicando la justicia como justo, como Señor nos manda, y santificándose, siendo santificado por la fe en el Evangelio de Cristo, para llevar una vida y obra santa, aceptable ante Cristo. También, Señor. Bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas. Muchas gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en las manos tuyas. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sí, muchos saludos a toda su familia, a la par de ustedes. Nos vemos. Hasta luego.